la trisomía 13. Y aproximadamente el 1% o menos del 1% es una trisomía parcial o puede estar en el mosaico. Acuérdense, en el mosaico nos referimos a que algunas células tienen esta trisomía y algunas otras son normales. Bueno, las manifestaciones que vamos a encontrar son déficit en el desarrollo pre y postnatal, también la holoprosencefalia. ¿Alguien me puede decir o recordar qué es la holoprosencefalia? A ver, Ariadna. Es cuando el cerebro no se dividía correctamente en sus hemisferios, bueno. Ajá, sí, exactamente. Y aquí lo vemos, ¿no? No hay esas divisiones claras. También vamos a encontrar microcefalia en estos nacidos, en estos recién nacidos, y en general va a haber defectos en la línea media, ¿no? Lo que nos puede llevar a una ciclopía, que lo vemos aquí en este recién nacido, también a paladar hendido, ya sea uni o bilateral, y como estamos hablando de problemas en la línea media, pues también se puede presentar onfalocele, que aquí lo vemos con este pequeñito. También podemos encontrar o se encuentra frente inclinada, que aquí lo vemos con este recién nacido, hipotelorismo, aquí, aplasia cutis, aquí lo vemos en este bebé, y pabellones hipoplásicos, ¿no? Y de bajo asentamiento, que aquí lo vemos. Entonces, estas serían las características o las manifestaciones más comunes que encontramos en este síndrome de Paton. También puede haber otras manifestaciones oculares como anoftalmos o microftalmos, también con lobomas del iris, y la polodactilia postaxial es característica. Y aquí lo estamos viendo con este pequeñito, o en el caso de aquí, de este bebé, también si lo cuentan, aquí está este dedo extra. Otra característica es que presentan este empuñamiento o este puño cerrado, y también hay anomalías de dermatoglifos. Como vemos en este recién nacido, hay hipoplasia de pelvis, ¿no? Está muy pequeñita. Y otra característica que podemos encontrar es el talón prominente. Y aquí queda, y se ve, ¿no? Muy, muy claro. Entonces, esas serían las manifestaciones clásicas que ustedes podrían encontrar o que se encuentran en este síndrome de Paton. Hay algunas otras que no son visibles, ¿no? Y en las que se encuentran las malformaciones cardíacas. Principalmente tenemos los defectos del septo atrial y ventricular. También podemos encontrar anomalías urogenitales, como agenesia renal, o también riñón poliquístico o riñón en herradura, ¿no? Y aquí vemos nuevamente otro bebé. Bueno, aquí no se aprecia bien lo que les decía de la polidactilia posaxial, que eso es una característica importante. Y recuerden, como hay problemas en el cierre de la línea media, podemos encontrar las hendiduras palatinas, el onfalocele y aquí está. Y bueno, para hacer un diagnóstico o para un diagnóstico prenatal, lo que podemos utilizar es la medición de ciertas hormonas, ya sea en el suero materno, aunado a los resultados ecográficos. Ya les había comentado, me parece, en la trisomía 21 y en la trisomía 18, cuáles son algunas de los marcadores que se miden en suero materno, ¿no? En el caso de la trisomía 13, al igual que la 21 y la 18, la translucencia nucal se ve incrementada. También vemos que la unidad beta de la gonadotropina crónica libre, aquí en este caso se ve disminuida, a diferencia de trisomía 21. Y esto en el primer trimestre de embarazo. Para el segundo trimestre de embarazo, ¿se acuerdan? Se incrementa o se adiciona la medición de inhibina A, pero bueno, aquí parece que no se mide en realidad, y es el resultado entonces de hacer un análisis tanto de suero o de marcadores en suero materno como de resultados ultrasonográficos. Entonces, pues básicamente eso, el cuadro clínico, recuérdenlo por favor. Vamos a encontrar la holoprosencefalia, la ciclopía en algunos casos cuando es más severa, esta holoprosencefalia o defecto en el cierre,
de la línea media, y las hendiduras labiopalatinas también. De hecho, bueno, aquí, el dedo en caballete, que es el que tienes ahí en la izquierda, es un dato clásico para los niños con plató. Ujú. El que vamos a hablar es de una aneuploidía, pero en este caso en un cromosoma sexual, y es el síndrome de Turner. El cariotipo lo vamos a encontrar como 45S. Cuando hablamos de 45, hablamos del número total de cromosomas que van a estar presentes en la célula, y si recuerdan, en un cariotipo normal tendríamos 46. Entonces aquí claramente nos habla de la pérdida de un cromosoma. Y en este caso el cromosoma que se pierde es el cromosoma sexual X. Descrito en 1938 por Henry Turner, se conoce también como la monosomía del cromosoma X. En el 45% de los casos, el cariotipo corresponde a un 45X, que lo vemos aquí, la pérdida o el faltante complemento sexual del otro cromosoma. El resto se debe a mosaicos o alteraciones estructurales. Fíjense, se presenta de 1 en cada 2.500 a 3.000 nacidas vivas. Y esta cantidad solo representa del 1 al 2%. En general, el 99% de estas pacientes se van a abortar. Entonces, realmente es muy baja la cantidad de personas que nacen o que sobreviven al embarazo. En este caso, la edad materna no incrementa el riesgo, a diferencia de las trisomías o de las aneuploidías, de cromosomas autosómicos, como era trisomía 21, trisomía 18 o trisomía 13. Además de del cariotipo que podemos encontrar, que es 45S, que está en el 55% de los casos, como les decía, también podemos encontrar algunos mosaicos. Por ejemplo, el primero tendríamos que es un mosaico aquí normal, 46 cromosomas, los 2 cromosomas sexuales X, y en otra línea celular, 45 con un solo cromosoma X. Pero también podemos encontrar algunos problemas estructurales, como la formación de isocromosomas del brazo largo del cromosoma X. Y así algunos otros problemas, pero que en conjunto complementan el 55%, bueno, para ser el 100% obviamente, de las personas que presentan síndrome de Turner. Ahora, si ustedes recuerdan, bueno, o si pensamos, de forma normal, al tener 2 cromosomas X, uno de ellos se va a inactivar, ¿no? Si recuerdan. Entonces tendríamos que solo quedaría activo uno, ¿no? Y si tenemos un cromosoma X, pues podríamos pensar que la persona tendría que ser normal, ¿no? Porque de forma natural, uno de ellos se va a inactivar. Bueno, pues también tenemos que mencionar que algunos de los genes presentes en el cromosoma que se inactiva, como aquí lo dice, escapan a la inactivación. O sea, no el 100% de los genes se va a inactivar. Entonces, este problema que se observa en síndrome de Turner se ha propuesto que es por la falta de expresión de estos genes que se están escapando a la inactivación y que de forma general quedarían en una expresión bialélica, no en una expresión monoalélica. Al perderse, quedan en expresión monoalélica y contribuyen a la presentación de este padecimiento. Ok, entonces, ¿qué se pierde aquí en el síndrome de Turner? Linfodema congénito. Ajá. Un cromosoma. Es que se me paró, no sé si fue mi internet. Se quedó como en silencio. Creo que fui yo, Sí. ¿verdad? No sé, Perdón. ¿los demás me escucharon? Sí, se dejó de escuchar. Se dejó de escuchar, Pac. Okay. Sí, es que ya no sé si es mi internet también. Ok. No, preguntaba, entonces, ¿qué se pierde en el síndrome de Turner? Un Un cromosoma X. Un cromosoma X. ¿Están todos de acuerdo?
la expresión de los genes dialélicos. Bueno, ya había mencionado la doctora. Sí, pero, o sea, la base es que se pierde un cromosoma. No necesariamente era un cromosoma X. Ustedes no saben qué cromosoma era. Pudo haber sido un X o pudo haber sido un Y. Entonces lo que se pierde es un cromosoma sexual, un gonosoma, ¿no? También les llaman gonosomas. O sea, ustedes no saben si esa persona venía como XY o como XX. Ahora, cuando solo se quedan con el X, pues obviamente al no haber el gen SRY del Y, pues la persona no se va a desarrollar como un organismo masculino. Entonces, por default, acuérdense, somos los humanos femeninos, ¿no? Somos organismos femeninos y por eso se desarrolla como una mujer. Pero muy importante, en realidad no supieron qué cromosoma se perdió, pudo haber sido un X, es correcto, pero también pudo haber sido un Y, el que se perdió. Nada más ese detalle. Ok, gracias. Sí. Lo que vamos a observar en estos pacientes es translucencia nucal aumentada, linfedema congénito, Pedidium coli, también conocido como cuello helado, amenorrea en el caso de la pubertad, no van a presentar desarrollo mamario, también van a tener la hormona FSH aumentada aproximadamente a los 14 años, van a cursar con infertilidad, algo característico es la estatura baja, un pecho amplio, hipertelorismo mamario, cubitus valgus, también malformaciones cardíacas, principalmente válvula aórtica bicúspide y coartación aórtica. Y disgenesia ovárica. Esto es importante porque estas niñas, pues, o estas personas son infértiles. Entonces aquí lo podemos ver, en el 80% de los casos está el linfodema congénito, tanto en pies como en manos, ¿no? Aquí se observa. Aquí también en esta recién nacida. Tenemos el cuello corto, también, el Pitirum coli, que aquí se ve, aquí y aquí. La talla baja, que se puede apreciar desde etapas muy tempranas en el crecimiento. Algo importante es que, bueno, esto que vemos aquí es, digamos que las manifestaciones, pues más clásicas, pero también pueden existir fenotipos más atenuados. Y en esos casos, muchas veces se diagnostican en la etapa ya de adolescencia o cuando presentan, primero cuando no hay un crecimiento o no crecen tanto en altura y cuando presentan la menorrea, ¿no? Y es ahí cuando se sugiere la elaboración de un cariotipo a las pacientes. También hay un tórax amplio, que aquí lo vemos en la niña, pero pues creo que se ve mejor, bueno, aquí más adelante. También vemos que estas pacientes van a tener implantación baja de pabellones auriculares, aquí, aquí, y también prominentes. Implantación baja de la línea posterior del cabello, aquí en esta paciente, aquí también se observa. Pitirum coli, aquí se observa el hipertelorismo mamario y el cubitus valgus. Como decíamos, aunque lleguen a la pubertad, no van a tener desarrollo mamario, van a presentar disgenesia ovárica, infertilidad y dentro de las malformaciones cardíacas, pues la coartación de la aorta, perdón. ¿Okay? Bueno, la menorrea es primaria, es el desarrollo mamario, que es generalmente por lo que llegan también, cuando no hay un fenotipo tan evidente desde el nacimiento. Entonces, diferentes sistemas pueden estar afectados, ¿no? En el caso, para evitar la osteopenia, la osteoporosis temprana, se les da un reemplazo hormonal a estas pacientes. También para tratar de desarrollar un poco los caracteres secundarios y con hormona de crecimiento también se ha visto que pueden alcanzar un tamaño, bueno, aproximadamente de 1,50 m. En general son pacientes que no van a crecer más allá del 1,30, 1,40 sin tratamientos. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, que puedan desarrollar diabetes y obesidad, ¿no? También aquí entonces es importante mantener siempre en revisión y que no suban de peso para evitar tanto la diabetes como la obesidad.
Entonces, hay deficiencia estrogénica, como ya dijimos, infertilidad, y pueden también presentar infecciones recurrentes de oído medio. Okay. ¿Algo más que agregar, doctora? Pues no, nada más muchas de estas pacientes, como dijo Janet, llegan por amenorrea al consultorio. Y de hecho, pues han vivido toda su vida sin saber que tienen Turner. Entonces, cuando ustedes vean en sus consultorios una mujer con una talla muy, muy baja, nada más con eso, ya empiezan a pensar en Turner. Si llega con amenorrea primaria, definitivamente mándenlas a hacer un cariotipo. Se cree que muchas de estas pacientes en realidad son mosaicos. ¿Qué quiere decir? Varias líneas celulares que provienen del mismo cigoto, dentro de ellas. Y quizás sea un poco difícil detectarlas, siempre piensen que puede ser un mosaico. Y bueno, esas nada más son las indicaciones para Turner. Saraí. Ahí. Bueno, sí, yo conocí a una chava que tenía Turner y yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pero ella ya tenía creo que 15 y apenas la estaban diagnosticando, bueno, apenas le estaban haciendo los estudios para ver si sí era Turner o no. Y me acuerdo que pues ya tenían 15 y medía como 1,40 o menos, estaba muy chaparrita. Sí, sí, ese es el dato así como clásico. Cuando ustedes vean una mujer con estatura muy, muy, muy corta, bueno, vean a la familia primero, pero empiecen ya a pensar en Turner y sí, más si tienen algunos de los otros signos, ¿no? Cuello alado, amenorrea, bueno, ya cuando muestran. Para estas pacientes es súper importante detectarlas a tiempo, porque les pueden dar el tratamiento durante la infancia y se pueden beneficiar de ese tratamiento. Pero pues desafortunadamente aquí, sobre todo en nuestro país, pues es a veces difícil detectarlas y como comentaba Saraí, ya cuando las detectan y les quieren dar tratamiento, ya no se benefician tanto porque ya son edades de adolescente. Ujú. Sí, yo nada más preguntarte, Saraí, por ejemplo, ella tenía... Ya no se oye. Se le cortó. Perdón, se le cortó su audio. Le cortar. Perdón, es que se fue su internet y Se le cortó, pregunto. ¿verdad? Sí. Sí, nada más Se cortó la preguntaba pregunta. que sí. Sí, que si la chica a la que conociste tenía las características de Turner, me refiero a ese cuello alado, a esa implantación baja de los pabellones auriculares. Lo de el cuello alado, no lo tenía, Ajá. pero lo de la implantación baja de los pabellones y la implantación de la línea posterior sí lo tenía. Uh-huh. Ok. Sí, también eso es importante. Recuerden que no todas van a presentar las mismas o en la misma magnitud, ¿no? Las características. Ok. Entonces, la siguiente aneuploidía que involucra cromosoma sexual sería el síndrome de Klinefelter. Y en este caso tenemos un cromosoma X. ¿Soy yo o se le cortó otra vez? Se le cortó. No, se cortó. Janet. No se escuchan. Tenemos un cromosoma adicional X. Janet, no se escuchó. De hecho, si pudieras repetir de Klinefelter. Ok. Sí. Bueno, les comentaba que en el síndrome, que el siguiente aneuploidía de la que vamos a hablar es que involucra otro cromosoma sexual, es el síndrome de Klinefelter, en donde podemos encontrar un cromosoma X extra, o donde encontramos un cromosoma X extra. Fue escrita por Harry Klinefelter en 1942. Del lado
izquierdo tenemos un cariotipo en donde se puede observar un cromosoma X adicional, ¿no? En lo que pudo haber sido un varón con un XY simplemente. El cariotipo más frecuente es 47XXY, sin embargo no es el único, ahorita lo vamos a ver. Este cromosoma X la no disyunción. Janet, otra vez te quedaste en este Mande. cromosoma X. Este cromosoma X y ya, después ya no se escuchó. Ya sé, voy a reiniciar mi modem. Quizá eso mejore un poco. Así que, te regreso. ¿Estás conectada con cable? Estoy conectada con cable, sí, pero pues parece que eso no ayuda mucho, que digamos, tampoco. Ok. Pues sí, si quieren darles un break de 3 minutitos.
A ver, voy a volver a compartir. Espero que ya no tenga tantos problemas. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Ah, ok, ya. Sí, bueno. Esperamos no tener más problemas con la conexión. Entonces, estábamos aquí, síndrome de Klinefelter. Les comentaba que otra de las anucleodías que vamos a ver que involucra cromosomas sexuales es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Y es XXY, donde tenemos un cromosoma adicional, X. ¿Sí? Descrito en 1942 por Harry Klinefelter, perdón, y como podemos ver aquí en este cariotipo, observamos un cromosoma X adicional. El más común, el cariotipo más común es este que estamos viendo, sin embargo no es el único. Tenemos que el cromosoma extra X puede ser tanto de origen paterno como de origen materno. Si es de origen paterno, generalmente esto es por un error de no disyunción en la meiosis 1, mientras que si es de origen materno, puede ser tanto error de no disyunción en meiosis 1 o en meiosis 2. La incidencia o la frecuencia va de 1 en 500 a 1 en 1000 varones nacidos vivos y es la primera causa de hipogonadismo hipogonadotrófico. Ajá, y una de las características principales es la talla alta. También vamos a encontrar brazos y piernas largos y en algunos casos vamos a ver la ginecomastia. Entonces, adicional, bueno, aquí vemos que en el caso del síndrome de Klinefelter podemos tener XXY, que es lo que acabamos de mencionar, pero también podemos tener 3X en lugar de solo 2, ¿no? Y la Y. Y esta se presenta o es menos frecuente y es uno en cada 25,000 hombres. Otra cosa que hay que mencionar es que en estos pacientes, como ocurriría en una mujer, se va a inactivar uno de los dos cromosomas X. En el caso del que tenemos 3 cromosomas X, se van a inactivar 2 cromosomas X y va a quedar un cromosoma X sin inactivar. También podemos encontrar 48 cromosomas, 2 cromosomas X sexuales y 2 cromosomas Y. Bueno, y también mosaicos, o aquí también 3 cromosomas X y 2 cromosomas Y, ¿no? Y todavía sigue siendo Klinefelter. Algo que se menciona mucho es que hay un fenotipo conocido para estos pacientes. Y como decíamos, incluye una talla alta, también incluye testículos pequeños y firmes, la ginecomastia, vemos también que tienen infertilidad por azospermia, van a presentar osteoporosis, disfunción sexual. Sin embargo, que esto es solo un poco de todos los pacientes que cursan con Klinefelter y que la mayoría está subdiagnosticado, porque tienen formas menos severas de Klinefelter. En general también, como en el caso del síndrome de Turner, estos pacientes son diagnosticados ya en edades avanzadas, ¿no? Y muchas veces llegan por problemas de infertilidad, o sea, ya en etapa pues adulta. Entonces, decíamos que es la primera causa de hipogonadismo hipergonadotrófico. Van a presentar microorquidismo, que es testículos pequeños. En este caso va a haber ausencia de células germinales o disminuidas al nacimiento, lo que va a llevar a una atrofia tubular, a la hialinización de los tubos seminíferos y lo que va a provocar azospermia. Por lo tanto, infertilidad, ¿no? En este caso, pues una infertilidad de origen genético. También vamos a encontrar, si se hiciera un análisis de sangre, gonadotropinas séricas elevadas, como dije, talla alta, brazos y piernas largas y la ginecomastia. Y aquí podemos ver a estos pacientes. Bueno, vemos aquí la talla alta, ¿no? Pues obviamente en comparación con la familia. En este paciente se observa la ginecomastia. También se observa aquí un hombro y tórax estrecho. Los testículos pequeños, ¿se dan cuenta? La ginecomastia, como pueden leer, incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama en comparación con pacientes
que no presentan esta ginecomastia, con hombres que no presentan ginecomastia. Los niveles de testosterona son bajos desde la adolescencia y hasta la adultez. Como pueden ver, también la masa muscular es reducida y hay infertilidad por la atrofia de los tubos seminíferos. Y algo que se menciona es que tienen problemas de aprendizaje. Y otra cosa que aquí cabe mencionar es que se sugiere o se ha visto que por cada cromosoma X adicional que puedan presentar estos pacientes, disminuye el coeficiente intelectual. ¿Okay? Nada más otro dato ahí, el ensanchamiento de cadera también es característico en Klinefelter. Y aquí lo vemos con este paciente, justamente, ¿no? Lo acaba de mencionar la doctora, el ensanchamiento de caderas. Aquí no sé si sea tan evidente, pero sí, también hay un ensanchamiento de caderas. Y aquí también vemos que ellos van a presentar estos problemas metabólicos, resistencia a la insulina, en etapas adultas diabetes. Aquí vemos a este paciente con un poco de obesidad, y esto los puede llevar a desarrollar dislipidemias y osteopenias también. Como ya mencionamos, pueden tener trastornos del desarrollo del lenguaje y problemas de aprendizaje. En ellos lo que se lleva a cabo o el seguimiento es una sustitución hormonal. Y al menos en este paciente que vemos aquí en medio, también presenta escoliosis. Y si se dan cuenta aquí, los testículos en este paciente son muy pequeños. Igual que el pene. Bueno, y entonces nada más para recordar, y que pues les había mencionado que las hormonas gonadotrofinas están elevadas. Recuerden que el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, pues es el que regula la cantidad de testosterona que también está en sangre. Entonces aquí lo que hay problema es con la producción de la testosterona en el testículo, ¿no? Y entonces están incrementando justamente tanto la hormona lutropina como la FSH con la finalidad de estimular la producción de testosterona. Pero al no haber pues todos los componentes testiculares, no hay esa producción. ¿Okay? Entonces solamente se están incrementando, pero jamás se va a dar, a pesar de que se envíen esas señales, esos impulsos, pues no va a haber la producción de testosterona. Okay. Sí, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, yo sí, doctora. ¿Me podría repetir otra vez lo que dijo de por cada cromosoma X extra que pasaba, por favor? Sí, aquí. Lo que les decía es que se ha visto que por cada cromosoma X adicional, o sea, además de los dos, o si tienen 3 o si tienen, o si pudieran tener 4, ¿no? Hay una déficit en el coeficiente intelectual. Hay un retraso, perdón, una discapacidad mental aumentada, incrementada. Eso es lo que pasa con ellos. Gracias. Oigan, una pregunta. ¿Estos síndromes de Turner y Klinefelter ya los vieron en GEPRO? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok. ¿Sí los van a ver? No, doctora. No, Probablemente no. No está en su programa. Ok. Bueno. Ya no vemos patologías. Bueno, las quitaron del programa para hacerlo chiquito. Ok. Vale. Gracias. Con Klinefelter, ¿no? Después de hacer un cariotipo, y es lo que decía de todos estos casos subdiagnosticados que están por debajo de la punta del iceberg que se ve con las características conocidas del fenotipo de Klinefelter. Bueno, y entonces ya solo quedan 2 anomalías cromosómicas. Las primeras o todas las que se hablaron fueron aneuploidías, pero falta mencionar 2 que son estructurales y que involucran la deleción de regiones o de brazos cortos de 2 cromosomas, que es el cromosoma 4 y el cromosoma 5. Del primero del que vamos a hablar se le conoce como síndrome 4P menos. Acuérdense que menos habla de una pérdida, en este caso del brazo corto.
Aquí está el OMIM. Y también es conocido como World Hirschhorn, porque es el nombre de los investigadores que lo describieron. Entonces, aquí vemos en este cariotipo, en el cromosoma 4, con la flecha se está señalando la pérdida de este brazo corto. Sin embargo, con este cariotipo de bandas G, podría no ser tan sensible para identificar estas pérdidas. Pero si utilizáramos FISH, que lo vemos aquí abajo, aquí sí podríamos ver estas lesiones porque es mucho más sensible. Entonces, no sé quién me puede ayudar a ver cómo interpretamos este FISH que estoy señalando. Alberto. Sí, Doc, donde nos está marcando la flechita sería donde nos está como que resaltando al color diferente, que ahí sería donde existiría la lesión de esa parte en el cromosoma 4. ¿Qué color? A ver, Frida. Bueno, no sé si está bien, pero yo lo que entiendo es que en ese que usted está señalando, pues se alcanza a ver con el color rojo la fluorescencia porque sí está presente el cromosoma. Y del otro lado, pues no se aparece el color porque entonces no existe ese. Porque está la de lesión, ¿no? Entonces sí, aquí en color rojo están marcados los centrómeros. Por eso vemos dos señales. Cuando se marca o se busca la parte terminal del brazo corto, solamente lo vemos en uno, que aquí lo señalan, ¿no? El 4 y aquí vemos una fluorescencia. Pero en el caso del que dice de lesión del brazo corto del cromosoma 4, se pierde esa señal, ¿no? Por eso vemos, por eso se dice o se observa aquí esa de lesión. Entonces, generalmente se utiliza esta técnica de FISH porque es mucho más sensible para detectar estas lesiones. La presentación se presenta en 1 en cada 50,000 nacidos vivos. Esto fue escrito en 1965, como les dije, de forma casi simultánea por estos dos investigadores. La de lesiones en la parte distal del brazo corto también se puede, particularmente en la región 1, en la banda 6 y en la banda 3. ¿No? Y para abreviar toda esta nomenclatura también se coloca como 4P menos. El 87% de estas lesiones son de lesiones de novo, es decir, los padres no tienen translocaciones, ocurren en la meiosis, ya sea en la meiosis materna o en la meiosis paterna, pero nuevas o frescas. Y parece que sí hay una incidencia diferente en mujeres y hombres. Por cada 2 mujeres parece que hay un hombre afectado. También es un síndrome polimorfomativo. Aquí la edad parental, tanto de madre como de padre, no tiene importancia. O sea, podemos encontrar padres jóvenes con niños que presentan este padecimiento. Y la mortalidad está en el 33% en los 2 primeros años de vida. Entonces, si se dan cuenta, hay fases características. ¿Qué van a presentar? Bueno, van a presentar un retraso en el crecimiento intrauterino y también postnatal, también problemas en el desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual, ¿sí? Y convulsiones. Digamos que esto es lo que van a presentar la mayoría de los pacientes. Y en cuanto a las fases características, se dice que tienen un casco o se asemeja a un casco de guerrero griego, porque podemos ver un puente nasal amplio, aquí se ve, ¿no? Que se extiende hasta la región frontal, también cejas arqueadas, aquí también lo vemos en todos los pacientes, si se dan cuenta, ¿no? Cejas arqueadas, aquí también con esta niña, cejas arqueadas. También va a haber algunos problemas o defectos en la línea media y por eso pueden presentar labio y paladar hendido. Aquí en este caso, y puede ser también uni o bilateral. En este caso, pues vemos que es bilateral. Hipertelorismo, ¿no? Aquí es claro con estos. Bueno, en general con todos estos niños aquí se nota el hipertelorismo. También eptosis palpebral, que aquí se ve con esta niña, cómo cubre el ojo. El filtrum corto, aquí se ve mejor, se aprecia aquí. Micrognatia,
y también comisuras labiales deprimidas o hacia abajo, ¿no? Aquí las vemos con esta pequeñita. Y aquí también, ¿no? Con ella. Creo que aquí se ve mejor la micropnatia con este bebé, ¿no? Otra cosa o la presentación de este padecimiento, también tienen hipotonía generalizada y la dificultad de la alimentación, microcefalia, que se puede ver también con esta recién nacida, anomalías dentales, y dentro de lo que no se ve, pueden presentar cardiopatías congénitas, principalmente de defectos en el septo atrial, que aquí está, que no se forma bien ese septo. Algunas alteraciones esqueléticas y genitourinarias. En el caso de las genitourinarias, pues incluye riñón en herradura, agenesia unilateral, ausencia de... Se cortó. Otra vez se te cortó. Janet. ¿Sí recuerdan? Ajá. Se te cortó en ausencia. Aquí. Ausencia. En el caso de las, ajá. En el caso de las mujeres presentan, o más bien, tienen ausencia de útero y vagina. Okay. Se ha sugerido que mucho de la presentación fenotípica de este padecimiento depende de la cantidad de material que se pierda. Entonces, aquí lo que podemos ver del lado izquierdo es el tamaño de, bueno, las de lesiones que en diferente tamaño. Por ejemplo, que estoy señalando tiene una de lesión aproximadamente de 13 megabases, el que sigue es una de lesión de aproximadamente 4.5 megabases, ¿no? Y aún así, bueno, en este caso tienen unas facies características que se conservan, pero pueden ser menos evidentes si lesión es menor. Por ejemplo, en ella, que es de 3.11 de 3 megabases en promedio, ¿no? Que es esta niña. Aún no se llega a resultados concluyentes en cuanto a si esto es cierto o una regla que se esté conservando, pero bueno, siempre se está buscando tratar de encontrar esta relación entre la cantidad de material que se pierda y la aparición de el fenotipo clínico. Bueno, aquí con estas niñas, bueno, aquí podemos ver nuevamente el hipertelorismo, pues las fases características. Labio paladar aquí unilateral. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Doctora. No, doctora. Yo solamente tengo la duda de qué era lo de filtrum corto, perdón. Sí, es este espacio que está entre la nariz y el labio. Este es el filtro. Mira, aquí se observa mejor, aquí está corto, aquí con esta pequeñita, bueno, no se observa tanto, pero ese es el filtro corto. Esa distancia que hay entre la nariz y el labio superior. Sí, en ese niño que está señalando Janet y en el que está al lado, se ve muy bien esa fascia característica que le llaman de casco de guerrero griego. Si lo puedes marcar, Janet, cómo viene desde la frente, baja, el puente nasal es muy ancho y se hace como si tuviera ese protector que tenían los cascos griegos en el pasado. Y en el otro niño de al lado. Como de venado. ¿Mande? ¿Cómo qué? Como carita de venado al bebé. ¿De venado? Ajá. Bueno, le vi como la forma. ¿Como Bambi? Ajá. Sí, justo Sí. como de Bambi. Yo le vi. ¿Será por la forma de la nariz? Ajá, Sí, y más como el bebé en medio tiene el paladar hendido bilateral. Se ve como oscuro y parece su naricita. Sí. Pues él, por ejemplo, el bebé de en medio tiene la fascia muy característica, muy marcada, ¿no? Entonces depende a veces del tamaño de la lesión. Como les dijo Janet, hay unas que sí se pueden detectar por cariotipo, cariograma, haciendo
un cariotipo y un cariograma, y hay otras que requieres, como son de lesiones más pequeñas, requieres hacer FISH, pero acuérdense que para hacer FISH tienen que saber qué región están buscando. Tienen que diseñar su sonda específicamente con la que estén, con lo que quieran comprobar. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues ya sabrían que tendrían que dirigir la sonda al 4P menos, ¿no? A la región, a esta región. Uh-huh. Pero bueno, esas son las fases características de Wolfish. Sí, por ejemplo, este pequeño o esta pequeña, ella no presenta labio ni paladar hendido, ¿no? Y como les mencionaba, ya les comentó también la doctora, pues depende mucho de la cantidad de material que se pierde. Porque ustedes ven estos niños de aquí abajo y aún así hay un parecido o este casco de guerrero que creo que dicen, pero no es tan evidente, ¿no? O ustedes sí lo verían evidente. Aunque aquí, por ejemplo, esta pequeña sí se le ve el filtro corto. O acá. ¿Escuché o me volví a perder? Sí, se escuchó, doctor. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces si se dan cuenta, pues estos síndromes tienen fases muy características, ¿no? Que en teoría podrían ser, pues, en teoría, fácilmente reconocibles. Bueno. Y finalmente, el otro del que se va a hablar es del síndrome 5P-, también conocido como síndrome de Cri-du-Chat. El doctor que lo describió también es francés, entonces no estoy segura si lo voy a pronunciar bien, pero es Lejeune en 1963. Y aquí nuevamente vemos en un cariotipo de bandas G la lesión del brazo, parte del brazo corto de la región terminal, del brazo corto del cromosoma 5, en este caso. La incidencia va de 1 en 15,000 a unos en 50,000 nacidos vivos. También la de lesión es de novo, y el cromosoma que se pierde o se deleta puede ser en el 80% de los casos de origen paterno. En otro porcentaje se lleva o se da por una segregación inadecuada de una translocación parental. Recuerden que en el caso de los padres que tienen una translocación, ellos pueden tener características o ser normales porque puede ser una translocación balanceada, es decir, no pierden ni ganan material, está ahí ese material en algún otro cromosoma pegado, pero si ellos heredan el cromosoma que ya perdió esa región, entonces la descendencia es la que presenta el síndrome. Acuérdense, en este caso estamos viendo 46 cromosomas, 2 cromosomas sexuales que nos habla de una mujer, hablamos de una delesión en el cromosoma 5, en el brazo corto, pues del cromosoma, o en la región, perdón, la región 1 y en la banda 5. También doctora, de 4P-. Se te cortó en también. Ok. Bueno, de manera similar, ahí espero que ya me escuchen mejor, de manera similar a la de lesión de 4P-, existe una región crítica que va hasta los 40 megabases que se puedan perder en este cromosoma 5 y que nos presente o nos dé el fenotipo característico. La región crítica que se le conoce es 5P15. ¿no? Y el tamaño, como les dije, que se puede deletar va desde los 5 hasta los 40 megabases. Digamos, esto es importante, va a tomar más relevancia en un futuro, pero cada una de estas regiones que se está perdiendo está involucrada pues en alguna característica que presentan estos pacientes, ya sea en problemas de desarrollo en el habla o en el llanto de forma de maullido de gato que es muy característico, o en la presentación de la discapacidad intelectual que también es muy característica, y pues en unas fases muy características que es lo que vamos a ver, o este fenotipo. Quería mostrarles, a ver, me voy a salir tantito y les voy a poner en el chat ¿cómo se llama?
un link. Es probable que ya lo hayan escuchado, si no, bueno, para que lo escuchen, porque la verdad es que no sé cómo compartir ese audio desde mi computadora. Entonces, les voy a poner en el chat un link para que ustedes lo busquen. Okay. Y puedan escuchar ese llanto característico. Entonces, si lo pueden abrir, sería bueno que... Si quiere, doctora, ¿puedo compartir la pantalla? Ah, sí, y nos puedes, ¿se va a escuchar? Un dominio es el nombre de tu negocio y tu dirección en Internet. Sí, adelante. Un dominio es el nombre de tu negocio y tu dirección en Internet. Así es como te buscarán y así es como te encontrarán tus clientes. Fácil, ¿no? Asegúrate de tener el dominio perfecto para tu negocio. Adquiérelo en GoDaddy ahora. Si quieres, compártelas. ¿Qué voy a hacer? Sí. Bueno, no sé si fue... A ver, espérame. Este bebé todavía tiene mucha fuerza. No sé si aprovechando que tienen YouTube, pueden buscar Cridushat. ¿Quién compartió? Sí. Y puedes buscar ahí mismo en la lista Cridushat y puedes compartir tu pantalla. Sí. Ok, a ver, déjame ver si me acuerdo. Bájale. Bájale tantito. Ok, si lo puedes subir. Es que había un bebé que salía, no me acuerdo cuál es, que cuando están más chiquitos, o sea, cuando están ya recién nacidos. ¿Te puedes poner el primer video de arriba? Ah, no, el tercero, perdón. Ese. Bueno, el síndrome de Cridushat es... Si quieres adelantarle tantito. Se denomina así porque, bueno, su traducción es... mira, bueno, allá al tiene lado afectado el cromosoma número 5. síndrome de maullido de gato. Es decir, que falta una porción de material genético. El síndrome del maullido del gato. ¿Qué es? Es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por... En este último caso no hay consecuencias en la salud del progenitor. Déjame lo busco y se los pongo mejor para no perder tanto tiempo. Pero normalmente cuando están más chiquitos hacen otro sonido muy particular. Y ese es el que se los quería enseñar. Denme un segundo. Nada más busco el video. Y no sé si quieras seguir conmigo. Ricky here.
Sí, bueno, la intención era que escucharan Creo que se cortó su audio otra vez, Doc. Otra vez se te cortó. Sí. Ok, entonces vamos a ver las fases que... Bueno, aquí tenemos unos porcentajes de los aspectos más comunes que presentan o de las manifestaciones más comunes que se presentan. Primero, tienen bajo peso al nacer, menor a 2.5 kilogramos en el 72% de los casos. Va a haber un crecimiento lento, tanto prenatal como postnatal, igual en el 100% aquí de los casos. El llanto característico, nuevamente en el 100% de los casos. También van a cursar con discapacidad intelectual en el 100% de los casos. Hipotonía, microcefalia, también en el 100% de los casos. Bueno, no sé si se aprecia en este pequeño que estoy señalando, pero bueno, aquí se ve como la microcefalia, ¿no? Esta cabecita pequeña. Hipertelorismo, creo que se aprecia mejor aquí en este bebé que en este niño que ya es más grande, pero bueno, sí también se ve el hipertelorismo. Tienen una cara redonda, que se le conoce también como cara de luna llena, ¿no? Es una cara redonda. Pliegues epicánticos, que aquí se notan, en este niño sobre todo, bueno, aquí también en él, aquí lo podemos ver. Fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, aquí los vemos. Aquí se ve, aquí es más evidente. Fisuras, estrabismo, con frecuencia divergente. Creo que en este niño es donde se aprecia mucho mejor. Orejas también con implantación baja. Aquí se ve en ambos. Este niño es el mismo, ¿no? Pero sí se nota en ambos casos. Y también tienen una raíz nasal prominente. Cuando estos niños crecen, pues primero pierden ese llanto característico. Y otra cosa es que también, bueno, pueden presentar desde el nacimiento algunas anomalías congénitas del corazón. Aquí solamente el 30% lo presentan y ¿cuáles son? Pues son variables. En el caso de los varones pueden presentar hipospadias y criptorquidia y tienen desarrollo sexual normal también en ambos sexos. Y con frecuencia infecciones respiratorias e intestinales. Bueno, aquí no hay un porcentaje establecido, pero es algo que se ha visto en estos pacientes. Con el tiempo, a medida que estos pacientes crecen, cambia un poco sus fases. Aquí tenemos que es el mismo pequeño que veíamos en la imagen anterior de A y B, pero ya tiene la cara más alargada y más estrecha. Y también se ve, o sea, es evidente el filtrum corto. Aquí lo vemos. Bueno, el paciente obviamente lo presenta porque es el mismo, ¿no? Pero aquí se ve el filtrum corto. Pueden presentar también maloclusión. Aquí el paciente nos lo muestra. Y las fisuras palpebrales, si recuerdan, estaban hacia abajo cuando era un niño, y aquí parece que más bien se hacen horizontales. Entonces, esas serían las presentaciones clínicas características de estos pacientes. Otra cosa es que ya se han descrito o reportado pacientes con más de 50 años o con 50 años aproximadamente, y también como se ha visto cuando se conoce, pues no solo se conoce el origen, sino el manejo, se da un manejo temprano de estos pacientes. Es importante porque entonces pueden mejorar sus condiciones de vida. Es importante que se diagnostique lo más temprano posible para tener una intervención multidisciplinaria, tanto no solamente que se vean los aspectos orgánicos, sino también los educativos, y siempre va a ser importante la parte social, ¿no? Estimular de manera temprana su desarrollo con rehabilitación y fisioterapia mejora un poco la perspectiva de estos pacientes. Tienen problemas, sí, del habla, pero se pueden comunicar, ¿no? Al menos en lo básico. Y eso sería con el síndrome de Creutzfeldt. Ya encontré el video. Si me dejas compartir. Ajá.
A ver si se oye el audio, díganme. Lo voy a poner. Ese es el llanto característico de Kridusha. ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Bien? Entonces, como ven, los niños más pequeños, por la misma hipotonía que tienen, les cuesta mucho trabajo llorar y sí se alcanzan a escuchar como gatitos. Si ustedes rotan por algún hospital de tercer nivel, quizá es muy raro, pero bueno, a lo mejor pueden llegar a verlos y si los oyen llorar así, pues ya. Y si les ven las facies, pueden empezar a sospechar, ¿no? De hecho, pasa que muchos médicos no reconocen el llanto y nada más dicen, y le ha pasado a varios pacientes, ay, su hijo está bien chistosito, llora como gatito, como si fuera algo como chistoso, y bueno, así de, llora como gato, alarma, ¿no? Primero, entonces por eso es muy importante que ustedes, chicos, y más que van a rotar ahorita, puedan identificar estas enfermedades genéticas. Hay médicos que no saben genética, no les interesa saber genética y no pueden detectar a estos pacientes a una edad temprana. Entonces, parte de por qué se integró genética a este programa nuevo de estudios de la carrera es para que ustedes se vayan empapando el tema y vayan reconociendo, ¿no? Cuando algo está bien y cuando algo está mal. Decir, ok, mándalo con el genetista, que es el especialista, pero bueno, al menos lo reconocieron, ¿no? Esto no es normal, aquí hay algo raro. Ok. ¿Era la última, Dani? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Doc. Pues si quieres empezar con... Ajá, ¿me corté otra vez? Te cortaste. Okay. No, te iba a decir si querías empezar con diagnóstico prenatal. Bueno, si hay preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, doctora. En Turner había leído que no había como tanto retraso. Es que no recuerdo si la doctora nos lo mencionó, pero que más bien, o sea, como retraso mental no había, sino que a lo mejor había a veces un poco de problema del habla y en cuanto, sobre todo al área como de las matemáticas, pero no se notaba tanto el retraso como en los otros síndromes. ¿Eso sí es correcto? Sí, es correcto. Acuérdate que tiene expresividad variable, entonces depende del paciente. Hay pacientes donde sí vas a tener fuerte el retraso y hay pacientes donde no, realmente son IQs normales. Discapacidad intelectual. Sí. Yo tengo otra pregunta. Igual en Turner, ¿es muy común que solamente las pacientes vayan por la amenorrea o es como casos contados? De hecho, es muy común que sean diagnosticadas ya en la adolescencia, desafortunadamente. Sí, y de hecho van por amenorrea primaria, pero bueno, hay pacientes que también pueden ir por amenorrea secundaria, pero normalmente es el dato. Sí, aquí en México es muy común, desafortunadamente. Gracias. A ver, les voy a compartir mi pantalla, si pueden ver. Y nada más aquí para que vean las manos, que es algo también muy característico, ¿no? ¿Mande? Del Sci-Hub ya te vi. Está bien. Ok. A ver, la primera mano, si se acuerdan, con esta sobreposición, ¿a qué trisomía correspondía? Es en cabalgata, pero es clásica.
que les dije que era clásica. ¿La trisomía 13? A ver, ¿quién dijo trisomía 13? Porque no estoy viéndolo. A ver, otra vez. A ver, no es concurso, ¿eh? A ver, Nicole, ¿a qué trisomía corresponde? Ay, hasta lo tenía apuntado cuando lo dijo la doctora. Trisomía 13, creo. Sí. No. A ver, Alison, no, ahorita. Alison. Esa la trisomía 18. Trisomía 18. Exacto. En el caso de B, ¿a qué trisomía corresponde? Fíjense ¿qué es lo que hay? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Polidactilia. Exacto. Polidactilia, en este caso, ¿qué? ¿Preaxial o posaxial? Posaxial. Posaxial. ¿Y a qué trisomía corresponde? A la 13. A la trisomía 3. Exacto. Muy bien. El C no lo vamos a hablar porque no hablamos de ella. En el caso del D, esa mano, ¿a qué corresponde? Al linfedema. Al linfedema. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? ¿Qué es característico? Si ustedes lo ven, pueden pensar de inmediato en este síndrome. A ver. Trisomía 13. A ver. ¿De Turner? Turner. Ajá. Así, de hecho, es característico. Si ven una niña que nace con linfedema, Turner, inmediatamente hacerle un cariotipo. Linfedema, al nacimiento, niña, Turner. ¿Y en el caso de E? 21. ¿Cómo supiste que era 21? Por la línea palmar. Transversal, ¿no? Exacto, por el pliegue transversal único, ¿no? Muy bien. Entonces, quizá esto pueda ser una pregunta de examen, ¿no? Ahí el dibujito y ustedes eligen a qué trisomía corresponde. Que es algo característico. Muy bien. Ok. Acuérdense, es pliegue palmar único. A veces en los libros todavía mencionan el término que se llama pliegue simiano, pero eso es derogativo. Entonces es pliegue palmar único o pliegue transversal palmar único. ¿Alguien lo tiene, por cierto? ¿No? Okay. Sí, a veces en los grupos hay gente que lo tiene. Sí, nos dicen, así como el Marfan, a veces, bueno, no que tengan Marfan, pero bueno, tienen el quinto dedo más largo. A veces hay alguien en el grupo que tiene. Acuérdense, todos somos dismórficos. Todos los humanos somos dismórficos. Entonces, doctora, ¿cómo dijo que también vienen en los libros? Pliegue simiano, de simio. ¿Han visto las manos de los simios? ¿No? Bueno, luego las googlean. Pliegue simiano es único. Ven, nosotros tenemos como una M, ¿no? Normalmente. Ellos tienen uno solo. Entonces, ¿continuamos con el siguiente tema? Pues yo digo que sí para avanzar porque el lunes no hay clase. Pues a ellos les pega el lunes y he estado escuchando rumores de paro. Entonces, ¿en serio? Pero ya se va a acabar el semestre. Jóvenes, no se unen al paro. No podemos tener paro porque no vamos a acabar el programa. Pero bueno, ya en realidad solo faltan 3 temas. Entonces voy a dar la introducción nada más. Y ya solo la introducción. Y ya terminamos también, para que se vayan ustedes a su descanso de sí, si quieres, acabamos en 20 minutos. Ya, máximo. Sí, bueno. Para ir adelantando, porque todavía faltan temas. ¿Qué solo falta temas? Creo que se te cortó o no sé si no estás hablando todavía. Secciones encaminadas a identificar, se corta mi internet, ¿no? Durante el embarazo, algún defecto congénito. Entendiendo estos defectos congénitos como toda anomalía que se puede presentar en el desarrollo, ya sea morfológico, estructural o funcional, y también molecular al nacer.
y que que se puede presentar al nacer o de forma más tardía. También puede estar de forma externa o interna. Puede ser familiar o también esporádica. ¿Qué nos permite evaluar? Pues el estado de salud fetal. También nos permite diagnosticar síndrome de Down, fibrosis quística, distrofia muscular, y podemos dividirlo de forma general en invasivo y no invasivo. En el caso del invasivo tenemos a la amniocentesis y también toma de muestra de vellosidades coriónicas. Entonces, en el caso de las técnicas invasivas, pues hay cierta, pues momentos en los que se puede llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la toma de las vellosidades coriónicas va de la semana 10 a la semana 12, en el caso de la amniocentesis de la semana 14 a la semana 16, y también podemos tomar muestras de sangre fetal, pero más allá de la semana 17. ¿Qué nos permite diagnosticar? Bueno, pues aquí tenemos en los 3 casos anormalidades cromosómicas, aunque siempre va a haber un riesgo que se pueda presentar, pues abortos. Pues si bien es bajo, o bueno, no sé si sea o del todo muy bajo, que va del 0.5 al 2% o al 1.3%, pues siempre va a haber un riesgo. Y como dijimos, también en el caso de la amniocentesis, además de las anormalidades cromosómicas, podemos observar defectos del tubo neural. Y en el caso de la toma de sangre fetal, anormalidades cromosómicas, desórdenes metabólicos y también algunas infecciones. En el caso de la amniocentesis, bueno, aquí fue desarrollada ya desde 1966. En este caso se cultivan las células del líquido amniótico para su análisis. Cuando es cromosómico, recuerden, necesitamos cultivarlas para que después las podamos detener y hacer la tinción y todo eso que ya habíamos visto. El volumen que se toma va desde de los 200 a los 300 mililitros. Y también nos permite identificar además enfermedades monogénicas, ¿no? Entonces aquí vemos, pues en la toma, se van las células fetales y esto se pone en crecimiento y como podemos ver aquí en todo lo que se puede hacer, ¿no? Análisis bioquímicos, el cariotipo, también pruebas genéticas y también usar métodos para hacer diagnóstico emplear, bueno, muy específico, ¿no? Para DNA o amplificando DNA o buscando algunos problemas en el DNA, pues de este feto. En las vellosidades coriónicas, como vimos, pues va de la semana 10 a la 13, hay un riesgo de aborto y puede ser transabdominal o puede ser transcervical, ¿no? Y aquí vemos pues el producto en crecimiento. Ahora, y existe otra, que es la cordiocentesis. Esta generalmente se lleva a cabo en el segundo trimestre del embarazo, como vimos después de la semana 17. También tiene un riesgo de aborto, ya lo que mencioné al inicio, lo que nos permite detectar anormalidades cromosómicas, las infecciones o desórdenes metabólicos, porque es directamente pues este producto. Entonces, cuando hablamos de técnicas no invasivas, pues hablamos de la ultrasonografía o se me fue el nombre. También hablamos de un triple test. Aquí se menciona evaluar, ¿perdón? ¿No vas a decir eco? Sí, era eso, ecocardiograma. Sí, ecografías o ecografía. Ajá, que es la ultrasonografía, sí. Es que digo que se me fue la palabra. Cuando hablamos de que se puede evaluar el DNA fetal libre, o también incluso ya el RNA mensajero fetal, como tal no estamos hablando de una técnica pues diagnóstica, ¿no? Quizás sí de tamizaje, porque está presente también este DNA fetal libre en la sangre materna. Entonces, ¿en qué momento se puede llevar a cabo? Pues aquí vemos que por debajo de las 20 semanas, el triple test, que es la evaluación de estos marcadores que ahorita vamos a hablar, por ahí de la semana 16, después de la semana 12, entonces ya podemos buscar tanto DNA fetal como RNA mensajero fetal. Y en el caso de la ultrasonografía que vemos o que se busca, pues la translucencia nucal. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de trisomía 18, trisomía 21 y trisomía 13, se ve una translucencia nucal aumentada, incluso también para síndrome de Turner, ¿no?
También se busca el puente nasal. Para trisomía 21, si se acuerdan, estaba ausente. Y en el caso de los marcadores en suero materno, se busca la alfa-fetoproteína, el estradio libre y la HCG. Bueno, y aquí ven lo que puede, más o menos, se puede obtener, qué diagnóstico se puede obtener. Síndrome de Down, y la sensibilidad va del 80 al 90%. Aunque también, si se dan cuenta aquí, va a haber un grado o un error, ¿no? Unos falsos positivos. Nuevamente, aquí con la alfa-fetoproteína, síndrome de Down, en el 60 al 70% de los casos. Algo interesante aquí, quiero llamar su atención, es que cuando se utiliza o se busca RNA mensajero fetal o DNA fetal, también se pueden encontrar aneuploidías, porque pues se va a medir la abundancia de ciertas regiones, ¿no? Y si se pierde o se gana, pues ahí se va a ver reflejada. Y también enfermedades de origen monogénico. Rápidamente, ¿quién me dice una enfermedad de origen genético y que sea monogénica? Y que se puede evaluar a partir, obviamente, de DNA. ¿No? Bueno. ¿Podría ser la fenilcetonuria? Sí podremos buscar quizá una mutación, pero pues más bien es metabólica. Otra. Entonces, se utilizaba la secuenciación, por ejemplo, para buscar cambios o variantes patogénicas. ¿El síndrome de Marfan? Por ejemplo, sí, exactamente. Podríamos buscar a partir de tener DNA fetal libre en la sangre de la madre, podríamos buscar esas mutaciones, ¿no? O esas variantes patogénicas que nos pueden dar origen a algún padecimiento. Bueno. De hecho, en este sentido, por ejemplo, para esa secuenciación, ¿se acuerdan que les dije que la secuenciación masiva en paralelo era muy sensible? Y ahorita podrías tú secuenciar DNA fetal circulante de las células que sufren apoptosis, se van liberando fragmentos de DNA al torrente sanguíneo de la madre, y con un simple estudio de sangre de la madre y esta técnica tan sensible puede realmente identificar DNA que viene del feto. Entonces, ahorita se está usando como método de monitoreo para las trisomías más comunes, que son, ¿cuáles son las más comunes? 21. 18. 13. Correcto, 21, 18 y 13. Ustedes ya pueden empezar a detectar aneuploidías y ahorita es un método de monitoreo, no es de diagnóstico, pero yo creo que en unos años se va a volver un método de diagnóstico. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque ya no necesitan hacer técnicas invasivas como la amniocentesis o la toma de vellosidades coriónicas para realmente diagnosticar. Entonces, ahorita si ven algo por secuenciación masiva y por DNA fetal circulante, entonces ya se da la indicación, aquí hay algo raro, hagan las técnicas invasivas necesarias. Sí, exacto. Entonces, como dijo, todavía no es una técnica de diagnóstico, pero hacia eso va a ser menos invasivos. Bueno, entonces en el caso de la ultrasonografía, pues es un método seguro, pues porque obviamente no es invasivo, ¿no? Permite evaluar el desarrollo anormal y como mencionábamos, la translucencia nucal que está aquí aumentada en el caso de las trisomías y el desarrollo del hueso nasal. Ok. Entonces, estos marcadores en sangre de los que ya habíamos hablado para las trisomías 21, 18 y 13, y que también nos permiten en algunos casos detectar problemas en el desarrollo del tubo neural, pues se combinan, ¿no? Un tanto la ultrasonografía con los marcadores. La translucencia nucal, como ya vimos, está incrementada en estos tres. También vamos a buscar la beta HCG libre,
que está incrementada en trisomía 21 y disminuida tanto en trisomía 13 como en trisomía 18. También la proteína plasmática A, que en las 3 trisomías está disminuida. Esto es en el primer trimestre. A ver, ¿qué es la beta HCG? ¿Qué es la beta HCG? La gonadotropina. ¿La qué? Si me da el éxito. ¿La qué? Gonadotropina coriónica. Humana. ¿Humana? Beta. Okay. Y el estradiol no conjugado, que en todos los casos pues está disminuido. Y si se dan cuenta, el único marcador de evaluar defectos del tubo neural es la alfa-fetoproteína, que se ve aumentada, ¿no? Y disminuida en el caso de las trisomías. Inhibina A se agrega en el segundo trimestre para evaluar la posibilidad de tener o de padecer trisomía 21. Entonces aquí nada más recuerden que los métodos invasivos pues siempre van a ir de la mano con una edad materna de riesgo, ¿okay? En el caso de las trisomías, que es mayor a los 35 años, ¿no? O sea, si ya tienes ese factor de riesgo, pues tienes que ir siempre de la mano de ir cuidando este embarazo y de ir monitoreando cualquier pues problemas en el desarrollo. Y entonces quizá ahí, antes de hacer un método invasivo, pues buscar este DNA o RNA mensajero de origen fetal que está en sangre. Ok, bueno, esto del test triple y esto lo voy a explicar en la siguiente clase. Hasta ahí lo voy a dejar. De hecho, te diría todavía tiene 7 minutos. ¿Sí? Bueno, mejor empieza. Mejor termino entonces. Porque si no, no nos va a dar tiempo a ver terapia génica. Ay, no puedo compartir. Espera. Ya no está viendo mi pantalla, ¿no? ¿O sí? No. No, doctora. Bueno. Entonces acá. Bueno, creo que este es lo que ya les había dicho, que se llama un test triple, en donde se evalúa la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y el estradiol no conjugado. Y para el cuádruple, pues se añade la inhibina A, ¿no? Y así se le conoce como un test cuádruple. Entonces, para el análisis de RNA y DNA libres, que es lo que vemos aquí, se toma pues una muestra, y es lo que ya había mencionado la doctora, se toma una muestra de la madre y se hace una secuenciación masiva en paralelo, ¿no? Y se puede buscar tanto aneuploidías, ¿no? Tanto de cromosomas, bueno, aquí vemos la aneuploidía 21, que va a tener una señal pues incrementada porque está hablando de una mayor carga de material genético. También podemos encontrar duplicaciones o de lesiones, ¿no? Asociadas también, quizás secuenciar. Bueno, digamos que la posibilidad es grande. Y aquí podemos ver cómo se están desprendiendo todas estas, pues todo este material genético proveniente del feto. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, aquí dice la determinación sexual, para acondroplasia, beta-talasemia. También, bueno, ¿qué células pueden ser? Pues tofoblastos o linfocitos o células troncales hematopoyéticas de origen fetal. Ok. Y también se utiliza en el diagnóstico genético preimplantacional. En este caso, en el diagnóstico genético preimplantacional, lo que tenemos que cuando está en un estado de 8 a 16 células, se toma, fíjense aquí, una sola célula del embrión. Aquí la vemos, ¿no? Una sola célula. Se secciona, tenemos una célula. Y a partir de esta célula, bueno, y el resto de las células, en el caso de esta fertilización in vitro, pues sigue creciendo. Y en el caso de esta célula, pues se utiliza para hacer, ustedes pueden hacer con esto el análisis, ¿no? Y buscar alguna aneuploidía o alguna mutación y con esto evitar la implantación de algún feto con algún problema. Bueno,
o lo que va a desarrollar un feto con algún problema. Entonces, no sé si recuerden que había ciertos padecimientos asociados justamente con la fertilización in vitro, ¿no? Pero la idea es disminuir esa incidencia, ¿no? Y pues sí, en realidad eso era todo lo que traía de diagnóstico. Quizá necesite complementar para la siguiente clase. Ok, hasta aquí tienen preguntas de cualquiera de estos temas o de los que ya vimos. ¿No? Ok. Entonces, para la siguiente clase terminamos. Hay que ver técnicas invasivas y no invasivas de diagnóstico prenatal, para qué se usan, marcadores de primer trimestre, marcadores de segundo trimestre, duotest, todo eso. Y vamos a empezar con la clase de cáncer hereditario. Vamos a ver generalidades, qué se diferencia el cáncer hereditario del cáncer normal, somático. Y vamos a ver patologías muy rápido: retinoblastoma, linfraumeni, y me falta una. Síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Son 3 nada más quedaron, ¿no? Entonces estudien también rapidísimo. ¿Perdón? ¿Infra qué? ¿Dijo? Síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Linfraumeni. Gracias. Linfraumeni. Lo tienen en su programa. Revisen el PDF en el aula virtual. Y retinoblastoma. Son los 3 que vamos a revisar. Cuadro clínico, ya saben, etiología, más o menos es lo más importante ahorita. Y después vamos a empezar con terapia génica, que sería el último tema. Entonces acuérdense, solo tienen examen hasta no clásica, entonces puede haber examen la siguiente clase, examen sorpresa, que les estoy avisando. Okay. Y nos queda viernes, lunes y viernes. No, viernes ya no. Viernes y lunes. Tenemos 2 clases nada más. Y vamos a ir un poquito rápido para poder acabar terapia génica. Bueno. Perfecto, chicos. Si ya no tienen más preguntas. Algo que les quería recomendar quizá para que estudien para el departamental es que hagan cuadros sinópticos de sus enfermedades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuadros sinópticos son simplemente poner como en brackets los conceptos más importantes: gen, proteínas, fisiopatología, cuadro clínico, por ejemplo. Y ya los van describiendo muy rápido. Y si hacen esa guía o unos cuadros de resumen de cada enfermedad, les va a servir mucho para estudiar, para que no se hagan bolas y con las enfermedades. Entonces siempre de cada una de las enfermedades busquen criterios mayores, criterios menores, ¿no? Que es lo más importante de nuestros pacientes. Bueno, sale, chicos, pues si ya no hay nada más, no sé si les quieras decir algo más, Janet. No, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, el viernes. Entonces, bonito puente. Estudien, descansen un poco, pero no dejen de estudiar. Y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.